hay muchos libros o metodologías que plantean la felicidad en 5 pasos, lo cual no es cierto. No, finalmente lo que termina sucediendo para las personas que quieren, es normal que la mente de cualquier persona quiera algo rápido, porque así es la mente quiere las cosas rápidas, ya le gustan fórmulas, se aplica y resultados, pero no es lo real, no es lo real. Pero lo que sucede cuando una persona asume un curso de 5 pasos para ser feliz, o incluso un libro, en donde te da algunos elementos, puede que lo motiven en algún momento dado, pero después de un tiempo la persona vuelve a las mismas dinámicas que normalmente ha tenido en la vida, y lo que termina pasando, que es lo que es sensible y delicado, es que lo termina viendo los cursos de desarrollo personal o los libros de desarrollo personal como algo que no sirve, que no es útil, que estanca incluso. De hecho, es lo que termina sucediendo, termina siendo una frustración cuando uno se pone a ver este tipo de materiales, genera más frustración porque se da cuenta de que uno no generó un cambio y que uno no es capaz. No, yo no soy capaz de aplicar esos 5 pasos para ser positivo, no puedo, entonces debe ser que yo soy muy malo, que yo no sirvo para esto, y se rinde uno. Lo que está haciendo eso, yo lo percibo como algo muy negativo, casi que lo puedo llamar como un cáncer que existe en la humanidad, que impide que una persona realmente aproveche su potencial. Entonces se estanca el potencial, lo deja ahí como adormecido, no lo trabaja y prefiere meterse en las rutinas del mundo, en las zonas de confort del mundo, pero vivir continuamente con una frustracióncita en el fondo por no poder dar de sí mismo al mundo. ¿Sí? Entonces, cuando tú me hablas un poquito de esto, de poder expresarse con más amor hacia los demás, de poder mantener estados de más alegría, calma, paz, de pronto alguna persona que nos esté escuchando pueda decir, no, pues eso de pronto no es práctico, eso de pronto no sirve para algo útil en la vida. ¿Para ti te ha servido para algo útil, para algo práctico en la vida? Mira, realmente hay algo, y lo que tú dices es súper importante, y lo rescato, o sea, soy la primera que rescato, y siento que eso fue lo que a mí me enamoró del programa maestro. Lo que tú dices, es la libertad. La libertad de poder ser uno, ¿cierto? El que empiece a elaborar como ese camino de cambio. No hay 5 pasos. A ti no te dicen, ve, el primer paso es pararte a las 6, el segundo es hacer esto, el tercero. No, no hay pasos. Hay herramientas que te dan ideas de cómo desarrollar tu potencial humano. Claro, en la vida todos tenemos momentos difíciles, claro que sí. Que esos momentos difíciles, cuando uno ya empieza a ser un poquito más consciente de su existencia, empieza a verle el otro lado de la moneda. Es diferente, pero la situación sigue siendo negativa, ¿cierto? Lo que pasa es que entonces ahí es cuando uno dice, bueno, voy a ver esta situación, pero ¿qué estoy aprendiendo de esa situación que me va a fortalecer y va a desarrollar mi proceso? O sea, va a desarrollar mi ser, me va a dar herramientas para defenderme de otras cosas que vendrán en el futuro, ¿cierto? ¿Qué estoy aprendiendo? Entonces siento que no hay pasos y eso me encantó, porque no, a ver, ¿cómo les explico? Como hablábamos en el principio del video, cada persona tiene una forma de ver la vida, ¿cierto? Y es muy difícil cuando a ti te dan 5 pasos de cómo cambiar la vida, cuando yo ni siquiera me reconozco con esos 5 pasos. Ninguno de esos 5 a mí me gustan. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para cambiar? Ahí se cierra el ciclo. Pero cuando yo entré al programa maestro, yo vi todo muy libre. Yo no vi parámetros ni cosas que me sesgaran. No, muy objetivo todo, ¿cierto? ¿Qué hacía? Claro, me permitía tener las herramientas para que desde mi visión, desde lo que yo, desde las primeras unidades conocía de mí, fuera desarrollando poco a poco los escalones para subir. Pero no quiere decir que porque fui desarrollando escalitas, ya llegué y ahí me quedé. No, inmediatamente puedo devolverme a la segunda, pero ya tengo herramientas y seguramente va a ser más fácil volver a subir. ¿Cierto? Y lo que tú dices también del proceso, es importante la paciencia, que la mencionaba al principio. Y es porque este es un programa que requiere tiempo, ¿cierto? Es un programa que requiere de ir paso a paso, porque es como los procesos terapéuticos. A ti te dicen, una persona alcohólica que vaya a un proceso terapéutico te puede decir, te cambio en una semana. En una semana dejas de tomar alcohol. Y la persona va feliz a ese proceso. Sí, dejó de tomar alcohol 2 semanas, pero cuando vuelve y recae es peor. Por eso, los procesos de cambio rápido nunca funcionan.
Y eso fue lo que me enamoró de este proceso. Y por eso pedí más tiempo, porque yo necesitaba más tiempo para mi proceso de desarrollo. Pero el tiempo dependerá de cada persona también, de lo que uno tenga que sanar, de lo que uno tenga que redescubrir, de lo que uno tenga que vivenciar. Va a depender de eso. Excelente. A ver, a nivel laboral, a nivel profesional, ¿en qué te ayudó? Wow, muy importante. Mira, siento que cuando estaba en esa empresa que amo esa empresa y amo todo el personal de allí, pero obviamente era un cargo que me exigía mucho en todas mis áreas, entonces me mantenía súper estresada, o sea, por todo. O sea, yo tenía que pensar en la capacitación que era dentro de 3 meses, entonces ya me estresaba desde hoy. Y recuerdo que en un momento llegué a una unidad que decía, vivamos el aquí y el ahora, porque no pensamos en el futuro, eso es lo que causa estrés, ¿cierto? Y mañana, no sé, pueden cambiar las cosas, lo que tú ya tenías planeado. Y siento que eso fue clave, porque entonces yo ya empecé a ver mi ámbito laboral en un aquí, en una ahora, y los problemas los iba solucionando en el aquí y en el ahora, y todo fluía. Pero cuando no tenía como esa herramienta y esa estrategia, a veces se me volvía un caos, porque no solucionaba la conferencia no sé, de 6 semanas próximas, ya estaba pensando en ella, pero tampoco podía enfocarme en lo que estaba pasando hoy. Entonces ese redescubrir que tenía que enfocarme en el aquí y en el ahora para no crear ansiedad y bloqueos me ayudó mucho a nivel laboral, porque realmente creo que tú conoces que ahora todo trabajo tiene un alto nivel de estrés, ¿cierto? Que de alguna manera está causando muchas enfermedades a nivel personal. Y yo no quería enfermarme, pero tampoco tenía la herramienta. Y ahí la encontré. Me acuerdo que cuando leí eso, yo dije, ya, eso es lo que necesito. No es relajarme, no es preocuparme, es ocuparme. Aquí y ahora. Y a nivel familiar o de pareja, o con tu familia, con tus padres o con tu pareja, ¿cómo te ayudó? Bueno, digamos que Ya con mis padres, dijiste algo del amor, igual estuviste hablando de tu capacidad de ser mucho más amorosa, pero si quieres precisar de alguna manera. claro, claro. Con mis padres siento que el poder tomar decisiones, ¿cierto? Yo antes había tomado roles que no me pertenecían familiarmente, ¿cierto? O sea, yo quería ser la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá, la mamá de mi hermano, la mamá de todos, ¿cierto? Y eso de alguna manera estaba truncando mucho mi proceso de reconocimiento, de evolución, de desarrollo propio. Entonces fue también empezar a tener límites en esos pensamientos, ¿cierto? Era cuestionarme realmente qué era lo que estaba haciendo, ¿cierto? Y me ayudó a tomar muchas decisiones de, por ejemplo, cambiar de país y estar aquí. Es una decisión trascendental en mi vida, porque fue dejar a mis papás, como les digo, fue dejar a mis papás viajar, ¿cierto? En este momento de pandemia que yo no puedo ir a Colombia, imagínate, tengo que manejar la tranquilidad, porque son momentos difíciles socialmente, pero eso me ayudó mucho a desligarme, ¿cierto? A saber que yo era responsable de mi vida y ellos eran responsables de la de ellos. Entonces, aliado a eso, también viene mi proceso de pareja, de mi esposo. Obviamente antes había tenido otras relaciones en donde tal vez no era muy asertiva a la hora de comunicarme. Y siento que también fue una herramienta súper importante en el proceso de la comunicación asertiva. Importantísima, importantísima. Y vuelvo y te repito, no hay pasos, ¿cierto? No hay pasos, pero sí hay una estructura que te puede a ti dar herramientas que tú puedes ir utilizando de acuerdo a cómo tú has configurado tu vida, ¿cierto? Entonces están los 4 acuerdos, por ejemplo. Y no es que sean 4 reglas, ¿no? Están mencionadas, mira a ver tú cómo la vas a desarrollar desde tu individualidad.
Entonces, eso también me ayudó mucho, la comunicación asertiva. Siento que ha arrojado en mí resultados muy positivos, porque como te decía al empezar el video, siento que solté una carga muy grande y yo me cargaba de muchas cosas porque me las tomaba personales, porque tal vez quería guardar y guardar y guardar, pero nunca era capaz de sacar asertivamente lo que estaba pensando. Entonces es muy interesante eso, me ha ayudado mucho en todos los procesos y en el de convivencia en pareja, sí que es cierto. No, está muy claro, es algo que tenemos en la vida de todos, que nos inculcan desde pequeños, el deber ser tal cosa, ¿no? Y eso está muy metido en nuestras creencias familiares y en nuestra educación familiar. Y lo que percibo que tú lograste es empezar a desarrollar más autonomía y salirte un poco de ese deber ser, ¿no? Para ser Claro. más tú misma y poderte dar desde ahí a los demás. Entonces desde ahí empezaste a comunicarte mejor, imagino que con tu familia también, y te ayudó a comunicarte mejor con tu pareja y a ser Sí, más claro en una relación de pareja, porque tú sabes que la mayoría de relaciones de parejas tendemos a configurar a partir de las limitaciones que tenemos cada uno y desde ahí nos comunicamos, o sea, desde ahí creamos parejas es a partir de lo que nos falta y no a partir de lo que queremos darle al otro. ¿Mm? exacto. Entonces, de pronto empezar uno a descubrirse, saber qué es lo que uno es en el fondo, le permite uno entregarse más a la pareja desde lo que en el fondo quiere dar, que desde lo que en el fondo quiere recibir o desde lo que en su mente quiere recibir. Y ese es un proceso que el programa ayuda a descubrir y que te ayuda entonces a entregarte mucho mejor, más desde tu esencia y no desde la programación. Entonces, Claro, es ese reconocimiento de uno mismo sin máscaras, porque imagínate, es difícil cuando tú aún no te encuentras contigo mismo y hay máscaras. Si tú no te has descubierto a ti, dime ahora cómo otra persona va a venir a conocerte a ti. Es demasiado difícil. exacto. Entonces hay una palabra que en este momento se me escapa y no sé por qué, pero hay una palabra que a mí me encanta y es ser auténtico, Uh la -huh. autenticidad. Uh -huh. O sea, lo importante de la autenticidad en la relación consigo misma y consigo mismo y las relaciones sociales. Es demasiado lindo, realmente la autenticidad también es un factor demasiado importante que toca el programa maestro, que siento que también deja muchas enseñanzas, porque ahí es donde aprendes a que te tienes que liberar de un montón de cosas que te han impuesto y que tú te has impuesto para poder conocer en esencia, conocerte a ti en esencia, permitir que te conozcan en esencia y permitir conocer a los demás en esencia. Es muy bonito. Te ayudó a ser responsable contigo misma finalmente. Y es que efectivamente en la vida nos ponen toda esa cantidad de ideas de cómo debemos ser y no es culpa ni de nadie, porque le puede echar culpa, no se pueden buscar culpables en los papás, pierden terreno porque ellos también vivieron toda una infancia y crecieron en un ambiente lleno de programaciones. En el mundo, en el sistema, en la política o en lo que sea, pues tampoco, porque son el resultado de todo un proceso de evolución de siglos incluso. Entonces, realmente, más que enfocar nuestra mente en buscar culpables de nuestra condición, el programa nos invita a que asumamos nuestro potencial con responsabilidad y que hagamos lo mejor posible en medio de todas esas complejidades que nos han sido creadas o que han sido impuestas por la vida misma. Y es muy rico poder estar en este proceso, todos los que yo también, por supuesto, todos andamos en este mismo proceso de descubrirnos, de quitarnos caretas, ¿no? De quitarnos toda esa cantidad de películas que tenemos encima tapando nuestra verdadera luz, ¿no? Para poder expresarla, manifestarla. Pues mira, vuelvo y agradezco como a esa parte y es porque fue un ámbito también demasiado abierto, o sea, no, como tú lo explicas, no nos llevaba como a fijarnos en uno o en otro, sino a vivir la experiencia espiritual a partir de la esencia de cada uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como te dije, yo soy muy católica, esa es mi religión básica, pero hay mucha información espiritual, ¿cierto? A lo que se llama espiritual, que realmente no viene siendo espiritual, pero igual existe. Entonces, por eso te decía que a esa área espiritual yo la denominaría en una palabra soltar, porque me permitió soltar muchas cosas que era lo que no me estaba permitiendo conectarme espiritualmente, que realmente sí me estaba enriqueciendo espiritualmente, porque siento que fue como cerrar el capítulo del proceso de desarrollo integral humano de la mejor forma, ¿sí?
ya había un proceso de conocerme a mí misma, de sanar, darme cuenta de lo que soy capaz, ¿cierto? Pero a su vez, luego de saber la base, yo podía entonces ahora concentrarme en la esencia de lo espiritual, que hubo algo que me llamó mucho la atención y siento que quedó marcado, que el ser humano ha cambiado su espiritualidad natural, ¿cierto? Y nos hemos vuelto blandos por fuera y duros por dentro. Y la naturaleza no nos hizo así, la naturaleza nos hizo al revés. La naturaleza nos hizo fuertes para que diéramos semilla, ¿cierto? Para que diéramos vida. Y eso es la espiritualidad, darle vida a este ser, a este cuerpo, a eso que estás creyendo. Entonces siento que fue como el cierre pertinente y viví una experiencia muy significativa porque siento que aún más me aferré a mi espiritualidad desde el agradecimiento, ¿sí? Hasta el poder también transmitir eso bonito de la naturaleza en ese acudir a este cuerpo y decir, bueno, voy a ser duro, pero no quiere decir duro con el mundo, no, vuelva a ser duro, o sea, fortalezcase usted para que vas, pero a la vez esté blando para que puedas ir sembrando semilla en el desarrollo biopsicosocial. Siento que eso fue realmente el aprendizaje de desarrollo. No, muy bien, Andrea, muy bien. Muy bien, y muchas gracias pues por el tiempo, toda la explicación, el cariño y el amor que estás expresando, contando todo esto. ¿Algo que quieras tú apuntar, algo que quieras resaltar, algo más que quieras decir, que en este momento se te pase por la cabeza, que es que yo quiero mencionar esto? Realmente que ahora, ¿cómo? No, algo que quieras decir, cualquier cosa. No, que realmente abro como la invitación, realmente más que tener un, ¿cierto? Es poder tener ese título, pero aquí, en el corazón, en tu esencia, en tu alma, es poder irte desarrollando poco a poco, es poderte dar la oportunidad, enfrentarnos a nuestro propio ser, a esos miedos, a esos temores. Obviamente la vida siempre va a tener esa sube y baja, pero pues lo que uno encuentra en este programa es también como esas herramientas que te permiten equilibrar esto de vida, ¿cierto? Es el equilibrio, pero nunca va a ser perfecto, porque pues si fuera perfecto ya no sería vida. De eso se trata la vida. Eso es lo interesante de la vida. Ir en ese sub y baja, pero ir equilibrando con esas herramientas que se van presentando y que te van también, cuando tú siembras, se te empiezan a devolver cosas y se te empiezan a abrir innumerables puertas que siguen llenando tu conocimiento y tu desarrollo personal.